Escuchen con atención porque lo que está sucediendo en el Ártico en este momento no es simplemente una disputa territorial menor o una escaramuza diplomática pasajera. Lo que estamos presenciando es el inicio de una confrontación geopolítica de proporciones históricas, una en la que los intereses de las grandes potencias mundiales chocan sobre un territorio que Washington ha decidido unilateralmente que le pertenece por derecho de ambición imperial. Groenlandia, esa isla masiva cubierta de hielo que ha sido autónoma bajo la soberanía danesa durante décadas, se ha convertido de repente en el centro gravitacional de una nueva guerra fría que muy pocos en los medios de comunicación occidentales tienen el valor o la capacidad intelectual de analizar con honestidad. Donald Trump ha declarado, con la arrogancia que caracteriza a ciertos sectores del establishment político estadounidense, que Groenlandia debe ser parte de los Estados Unidos. Y lo que los medios corporativos se niegan a decirles es que tanto China como Rusia han comenzado a mover sus piezas en este tablero ártico con una precisión y una determinación que debería alarmar a cualquier estratega serio en Washington, aunque ya sabemos que la seriedad estratégica no abunda precisamente en esos pasillos. Permítanme situarlos en el contexto real de esta historia. El Ártico no es simplemente un pedazo de hielo en el extremo norte del planeta. Contiene aproximadamente el 13% de las reservas de petróleo no descubiertas del mundo y alrededor del 30% del gas natural no descubierto. A medida que el cambio climático abre nuevas rutas marítimas, el paso del noroeste y la ruta del Mar del Norte se están convirtiendo en corredores comerciales de importancia estratégica incalculable. El que controle el Ártico no solo controla recursos energéticos masivos, sino que controla las arterias del comercio global del siglo XXI. Esto no es geopolítica de manual universitario, esto es la realidad cruda y dura que determina el destino de las naciones. Y cuando Trump dice que quiere Groenlandia, no está hablando de comprar un pedazo de tierra pintoresco, está hablando de proyectar poder militar y económico estadounidense sobre una región que Moscú y Beijing consideran vital para su propia supervivencia estratégica. Ahora bien, para entender la respuesta de China y Rusia, tenemos que comprender primero cómo estas potencias ven el mundo. Rusia tiene la línea costera ártica más extensa del planeta. La flota del norte rusa, con su impresionante arsenal de submarinos nucleares, opera desde el Ártico y considera esas aguas como su zona de amortiguamiento estratégico más fundamental. Cuando Putin observa las ambiciones territoriales de Trump sobre Groenlandia, no ve simplemente a un político americano excéntrico haciendo declaraciones grandilocuentes. Ve una amenaza directa y existencial a la postura estratégica de Rusia en una región que Moscú ha considerado su patio trasero durante siglos. China, por su parte, se autodeclaró en 2018 como un estado casi ártico, una designación que resultó casi cómica para muchos analistas occidentales en aquel entonces, pero que ahora revela una visión de largo plazo extraordinariamente presciente. Beijing ha invertido miles de millones en investigación ártica, en infraestructura de la ruta de la seda polar y en el fortalecimiento de sus capacidades de navegación en aguas heladas. La ruta de la seda polar no es una metáfora poética, es una estrategia concreta que conecta los puertos chinos con los mercados europeos a través del Ártico, reduciendo el tiempo de navegación en aproximadamente 10 días comparado con las rutas tradicionales a través del Canal de Suez. Si este análisis les está resultando útil, si están recibiendo aquí la información que los grandes medios de comunicación simplemente no tienen el coraje ni la independencia para ofrecerles, entonces les pido que le den me gusta a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que este tipo de análisis llegue a más personas que merecen conocer la verdad detrás de los titulares. Lo que Washington se niega a calcular es el grado en que sus propias acciones están acelerando precisamente la convergencia estratégica entre Moscú y Beijing que tanto teme. Cada declaración de Trump sobre Groenlandia, cada amenaza velada sobre la soberanía danesa, cada señal de que Estados Unidos está dispuesto a utilizar la coerción para conseguir lo que quiere en el Ártico, empuja a China y Rusia más profundamente hacia una coordinación que antes era táctica y ahora se está volviendo estructural.
He estudiado la doctrina militar soviética y rusa durante décadas y les digo con toda la autoridad que esa experiencia me confiere. Cuando los rusos hablan de líneas rojas, no están usando una metáfora retórica. Están describiendo umbrales estratégicos cuyo cruce tiene consecuencias reales y planificadas. La presencia militar estadounidense ampliada en Groenlandia, que es el objetivo real detrás de toda la retórica sobre la compra de la isla, cruzaría varias de esas líneas simultáneamente. Pensemos en la geografía con la precisión que merece. Groenlandia está ubicada de tal manera que quien la controle militarmente puede potencialmente dominar el pasaje Giuk, el estrecho entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, que es la puerta de entrada estratégica entre el Atlántico Norte y el Ártico. Durante la Guerra Fría, este pasaje fue el teatro mental central de toda la planificación naval de la OTAN frente a la amenaza de los submarinos soviéticos. Rusia lo sabe, lo ha sabido siempre, y la perspectiva de una presencia militar estadounidense masivamente ampliada en Groenlandia es, desde la perspectiva de Moscú, exactamente el tipo de cercamiento estratégico que hace que los planificadores militares rusos trabajen hasta las 3 de la madrugada actualizando sus planes de contingencia. China, mientras tanto, observa todo esto con la frialdad calculadora que caracteriza a su política exterior, tomando nota de cada movimiento, evaluando cada oportunidad y posicionándose para capitalizar cualquier fractura que las ambiciones árticas de Washington generen en las relaciones transatlánticas. Porque hay otro actor en esta historia que los medios occidentales están ignorando casi por completo: Dinamarca y la Unión Europea. La relación entre Washington y Copenhague, que históricamente ha sido una de las más cómodas dentro de la Alianza Atlántica, está sufriendo una tensión sin precedentes. Los daneses no son tontos. Saben perfectamente que acceder a las demandas de Trump sobre Groenlandia significaría no solo la pérdida de un territorio que administran desde hace siglos, sino también el colapso de su credibilidad como actor internacional soberano. Y cuando Dinamarca mira hacia Bruselas buscando solidaridad, y cuando la Unión Europea observa cómo su miembro más cercano a la derecha norteamericana es presionado por Washington, se abre una fisura transatlántica que Beijing y Moscú están más que dispuestos a explotar. Aquí quiero hacerles una pregunta que creo es fundamental para este momento histórico y que les invito a responder en los comentarios. ¿Existe una moralidad global que pueda contener las ambiciones de una potencia que utiliza su peso económico y militar para presionar a naciones más pequeñas a ceder territorio soberano? ¿O estamos ya en un mundo en el que la ley del más fuerte ha reemplazado definitivamente al orden internacional basado en reglas que el propio Occidente proclamó construir después de 1945? Déjenme saber lo que piensan. Sus perspectivas son parte vital de este análisis colectivo. Lo que los estrategas en Washington están fallando en comprender es que las acciones tienen consecuencias que se propagan en direcciones que no siempre se pueden anticipar. Cuando Trump presiona a Dinamarca sobre Groenlandia, no solo está generando tensiones bilaterales manejables, está señalando a todo el mundo, y especialmente a las potencias no occidentales que han observado con profundo escepticismo las declaraciones occidentales sobre la inviolabilidad de la soberanía nacional, que esas declaraciones siempre fueron condicionales, que la soberanía es respetada cuando conviene y pisoteada cuando los intereses estratégicos lo demandan. Este es precisamente el argumento que Rusia ha esgrimido para justificar sus propias acciones en Ucrania, y es el argumento que China utiliza cuando habla de Taiwán. Y ahora Washington, con su retórica sobre Groenlandia, está proporcionando munición argumentativa gratuita a sus adversarios estratégicos en el momento más inconveniente posible. Los movimientos concretos de Rusia en este contexto son reveladores. Moscú ha acelerado la modernización de sus bases árticas, ha reforzado su presencia en el archipiélago de Franz Joseph Land, ha reinstalado instalaciones militares en islas árticas que habían sido abandonadas después del colapso soviético, y ha presentado nuevas reclamaciones territoriales extendidas ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Estos no son gestos simbólicos, son movimientos deliberados en un tablero de ajedrez que los rusos llevan décadas estudiando. La Armada rusa ha incrementado sus patrullas de submarinos en el Atlántico Norte a niveles que no se veían desde los años más tensos de la Guerra Fría.
Y los nuevos submarinos de la clase Yasen, equipados con misiles de crucero de largo alcance, representan una capacidad de proyección de poder que los planificadores de la OTAN deben enfrentar con absoluta seriedad. China, por su parte, ha estado construyendo lo que eufemísticamente llama rompehielos de investigación, embarcaciones de doble propósito que cualquier analista con experiencia en capacidades de inteligencia naval reconocería inmediatamente como plataformas de recolección de información disfrazadas de barcos científicos. El Yuelong y su sucesor, el Yuelong 2, han realizado múltiples expediciones árticas que han generado datos oceanográficos, batiométricos y meteorológicos de valor estratégico incalculable para cualquier nación que contemple operaciones navales en esas aguas. Y cuando China establece acuerdos de cooperación científica con países árticos como Noruega, Suecia o incluso con comunidades autónomas como Groenlandia misma, no está simplemente expresando curiosidad académica, está tejiendo una red de presencia e influencia que tiene dimensiones estratégicas muy claras para cualquiera que tenga ojos para ver. En este momento, mientras estas fuerzas se mueven y reposicionan, mientras Washington hace declaraciones que revelan una comprensión sorprendentemente superficial de las implicaciones estratégicas de sus propias ambiciones, les pido que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Lo que está ocurriendo en el Ártico es solo el inicio de una serie de confrontaciones que van a remodelar el orden geopolítico global en los próximos años. Y necesitan tener acceso a análisis que no esté filtrado por los intereses corporativos o las narrativas ideológicas que dominan los medios convencionales. Suscríbanse ahora para mantenerse adelante de estos cambios mientras se aceleran. Lo que el Pentágono está calculando mal, con la complacencia intelectual que a menudo caracteriza a las instituciones demasiado tiempo en posición dominante, es la dimensión psicológica y política de esta confrontación. Groenlandia tiene una población de aproximadamente 56.000 personas, muchos de ellos Inuit, con una historia profunda y dolorosa de relación colonial con Dinamarca y, en menor medida, con los propios Estados Unidos, que mantiene la base aérea de Pituffik, anteriormente conocida como Thule, en el noroeste de la isla. Esta población no ha sido consultada sobre los planes de Trump, no ha sido parte de ninguna negociación, ha sido tratada como un activo a ser transferido entre potencias, exactamente como sucedía en la era del imperialismo clásico del siglo XIX. Y esa realidad tiene implicaciones que van mucho más allá de la diplomacia ártica, porque envía un mensaje a todas las poblaciones indígenas del mundo, a todos los pueblos pequeños que habitan territorios que las grandes potencias consideran estratégicamente valiosos, que su destino puede ser decidido sin su participación por fuerzas externas que solo ven en su tierra recursos y posiciones geográficas. Rusia y China, con todo el cinismo que se les pueda atribuir legítimamente, no han dejado pasar esta oportunidad de capitalizar políticamente el desconfort groenlandés con las ambiciones estadounidenses. Los canales de comunicación chinos en múltiples idiomas han amplificado las voces groenlandesas que expresan resistencia a la perspectiva de convertirse en territorio americano. Rusia, con su experiencia en operaciones de influencia que va desde los tiempos soviéticos hasta el presente, ha encontrado en la retórica de Trump sobre Groenlandia un regalo propagandístico que ningún operativo de inteligencia habría podido fabricar mejor si lo hubiera intentado. Y en este juego de influencias y percepciones, Washington está perdiendo terreno a un ritmo que sus propios analistas parecen incapaces o no dispuestos a reconocer. Déjenme ser completamente directo sobre lo que creo que está sucediendo realmente en los niveles más profundos de esta confrontación. Estados Unidos está experimentando los síntomas clásicos de una potencia que percibe su hegemonía bajo amenaza y responde con un assertiveness que a menudo confunde la agresividad con la fortaleza. El interés renovado de Trump en Groenlandia no surge en el vacío, surge en un contexto en el que el liderazgo global de Washington está siendo cuestionado como nunca antes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que China ha emergido como una potencia económica y tecnológica que rivaliza con Estados Unidos en múltiples dominios y en el que Rusia, a pesar de las sanciones y el aislamiento, ha demostrado una resiliencia estratégica que contradice las predicciones triunfalistas que emanaban de Washington hace apenas pocos años. En ese contexto, el Ártico se convierte en un teatro donde Estados Unidos puede intentar reafirmar una dominancia que siente escurrirse entre los dedos.
Pero la historia nos enseña, con una consistencia que debería ser humillante para quienes se niegan a aprenderla, que las potencias en declive que recurren a la coerción territorial para mantener su relevancia estratégica generalmente aceleran precisamente el proceso de declive que intentaban revertir. El veredicto de este análisis es claro y no admite mucha ambigüedad. Las ambiciones árticas de Trump sobre Groenlandia no son simplemente una excentricidad política o una provocación retórica sin consecuencias reales. Son el catalizador de una reorganización estratégica en el Ártico que está uniendo a China y Rusia en una coordinación más profunda y más duradera de la que Washington parece capaz de apreciar. Están alienando a aliados europeos clave en un momento en que la cohesión de la Alianza Atlántica ya enfrenta presiones sin precedentes. Están proporcionando a los adversarios estratégicos de Estados Unidos argumentos políticos y morales que refuerzan las narrativas que cuestionan la credibilidad y la legitimidad del liderazgo americano, y están ignorando sistemáticamente las voces del propio pueblo groenlandés, cuyo destino está siendo discutido sobre sus cabezas por potencias que los tratan como instrumentos de sus propias ambiciones geopolíticas. El Ártico del siglo XXI no será dominado por las declaraciones unilaterales de ninguna potencia, sin importar cuán grande sea su economía o cuán extenso sea su arsenal. Será definido por la intersección de capacidades reales, alianzas sostenibles y la legitimidad que solo puede otorgar el respeto genuino por la soberanía y la autodeterminación. Washington está fallando en todos estos frentes simultáneamente, y las consecuencias de esa falla se desarrollarán durante las próximas décadas. Si este análisis les ha dado perspectivas que no encontrarán en los canales convencionales, les pido que compartan este video con todas las personas en su red que merecen entender lo que realmente está en juego en el Ártico. La información es poder, pero solo cuando llega a las personas que pueden hacer algo con ella. Compartan esto ahora.